Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al videoblog de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura y el Diálogo. La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó reformas legales al Código de Justicia Militar. Entre los aspectos positivos que estos cambios contemplaron, figuran el tránsito del sistema penal acusatorio a uno oral en este tipo de justicia militar. Así también la transformación de la Procuraduría General de Justicia en Fiscalía General de Justicia Militar, la desaparición de los consejos de guerra, la instauración de los jueces de control, la instauración de juzgados de juicio oral, entre los de mayor relevancia. Igual también habría que destacar la creación de una Defensoría de Oficio Militar, que era ya un requerimiento o una necesidad que algunos militares apuntaban como necesaria para establecer el equilibrio de la justicia militar entre las fuerzas castrenses. Obviamente esta serie de cambios están a la altura de lo que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había presentado y exigido al gobierno mexicano, o planteado más bien al gobierno mexicano en años recientes. Y los cambios legales obviamente buscan poner a la altura del nuevo sistema penal en México a la justicia militar, con tal de equilibrarla y ponerla en la misma sintonía y tono que la justicia civil, de acuerdo a la reforma penal de 2008. Todo ello apunta hacia un panorama y un escenario favorable para el desarrollo de la justicia militar y a la par de la justicia civil en México. Sin embargo, también habría que citar que hay algunos factores de riesgo en este tipo de modificaciones que no fueron plenamente reportados por la prensa nacional. Sobre todo, la reforma que alude a que la Fiscalía General de Justicia Militar y un juez de control autorizarían los cateos de domicilios particulares siempre y cuando estuvieran involucrados militares civiles en delitos como homicidios dolosos o delitos relacionados con el crimen organizado. Hasta ahí parecería que es un aspecto también positivo. Sin embargo, este tipo de modificaciones va en contra de lo que plantea la Constitución Política en sus artículos 13 y 16, que alude que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud mediante escrito de autoridad competente. Obviamente esto, como se ha visto ya desde diversos ángulos de la sociedad civil, e incluso algunos diputados de oposición que votaron en contra de ello, es abrirle la puerta a la violación de derechos humanos por parte de los militares. El asunto no es menor, sobre todo porque parece ser que al tiempo que se dieron avances para reformar el Código Penal Militar, también se plantearon por debajo de la mesa, quizás como se ha denunciado, aspectos que van en contra de los derechos humanos. Obviamente es un aspecto que tendrá que ser hablado obviamente por el Senado de la República, en caso de que sea aprobado también. Sin embargo, también para los diputados o los legisladores en el Senado, cabría la posibilidad de la controversia constitucional para dar marcha atrás a estos aspectos que a todas luces son violatorios de los derechos humanos. Este es el comentario de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura y el Diálogo. Los invitamos a mantenerse en este espacio.